Pero yo te adelanto mi posición, yo estoy más preocupado por la filtración en sí del borrador que por el debate público en torno de la reforma previsional, que por supuesto no quiero una reforma previsional, pero me preocupa más la filtración porque entiendo revela una debilidad cada vez mayor del gobierno, una desorganización del gobierno, te diría. Sí, bueno, primero revela la intencionalidad de crear una situación de caos en el interior de la coalición, ¿no? Acá hay manos muy evidentes, muy conocidas, que se dedican todo el tiempo a ver cómo una situación tan compleja como la que tenemos que enfrentar, porque un acuerdo con el fondo es siempre un problema, es siempre una complejidad, sí. Pero lo que se intenta crear es el clima de que acá se termina todo, es decir, que nosotros estamos firmando una especie de claudicación, de capitulación histórica, y por añadidura que el responsable de eso es el actual gobierno, es el ministro de Economía y el presidente. Yo no voy a defender ni al presidente ni al ministro de Economía porque no me pagan para eso. Si me pagaran habría que pensarlo. Pero creo que yo creo que haces muy bien en separar lo que es un dato de la realidad, como es que se va a firmar un acuerdo con el fondo, y con solamente decir que se va a firmar un acuerdo con el fondo, si es que finalmente se firma, estamos diciendo que entramos en una etapa compleja, en una etapa difícil, porque el fondo, yo creo que la realidad en la que estamos es que el documento que se va a discutir es un documento donde el fondo plantea orientaciones, plantea necesidades y se hace en un lenguaje que no es directamente de obligación, que no se puede hacer otra cosa que lo que dice el documento, ¿no? Porque finalmente acá hay el problema de la sustentabilidad de la economía argentina está planteado desde décadas a esta parte. Hay problemas estructurales en la Argentina que no se pueden ignorar. Lo que pasa es que cuando suena la palabra estructural nosotros desenfundamos el revólver porque sabemos que vienen por nosotros. Obvio. Pero acá hay un problema de estructura de la propiedad, hay un problema del cobro de impuestos, de la elusión, de la falta de políticas de diversificación de nuestras exportaciones, de sustitución de impuestos. Hay un montón de cuestiones estructurales que no existen porque acordamos con el fondo. Existen desde hace muchas décadas. Entonces, yo vuelvo a lo que aquello en lo que quería poner el centro. El centro está en no dejarnos provocar, en no dejarnos manijear, en mirar las cosas con objetividad. Acabo de tener una conversación privada pero muy interesante con mi amigo y gran economista Ricardo Aronsky, sí. Y coincidíamos en que esto es completamente viable la etapa. Ahora, si a mí me dicen, suponete que gana la elección Juntos por el Cambio, y el presidente es Macri o es Larreta, sí. ahí sí que se acaba por mucho tiempo las esperanzas de un proyecto distinto de país. Claro. No es un problema de lo que dicta el fondo, es un problema de las fuerzas internas de la Argentina que quieren como proyecto político la patria sojera. Ahora, digamos, ese es el problema. Edgardo, esto que vos comentás respecto de la postura de Ricardo Aronsky, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar muchísimas veces, y justamente el mismo día del anuncio del preacuerdo, ese día que hablaron en mensaje grabado el presidente de la Nación y luego el ministro de Economía en una conferencia de prensa junto a Juan Mansur, jefe de gabinete, ese día mismo Barra entrevistó a Ricardo y Ricardo dijo, sin conocer ningún tipo de letra chica ni pormenores del preacuerdo, dijo que servía como ancla cambiaria, por lo menos porque estaba generándose una desestabilización financiera, algo que vos incluso comentaste acá la semana pasada en este mismo espacio. Ahora, no se percibe así, te diría, en buena parte de la base militante, no digo del Frente de Todos, pero sí del kirchnerismo. ¿Por qué crees que cuesta persuadir y contener a ese sector del kirchnerismo en este contexto tan frágil? Bueno, yo creo que eso que vos estás diciendo es la clave de la política argentina hoy, porque el tema es que acá conviven, en el Frente de Todos conviven dos grandes familias.
porque después hay muchos grupos, mucho ruido por todos lados, pero hay dos grandes familias. Familias que son parte de la misma gran familia, pero que justamente por ser parte de la gran familia, cuando digo la gran familia de la tradición nacional, popular, peronista, por venir de esa historia común, también tienen rencores de esa historia en común, añejos. Vos decís, ¿qué tienen que ver los pibes que hoy tienen 30 o 40 años? Para mí son pibes, son nenes. Las personas que tienen 30, 40 años, ¿qué tienen que ver con lo que pasó en la década del 70? Y es una pregunta falsa, es una falsa pregunta, porque las cosas siempre tienen que ver. La memoria política arraiga, construye estereotipos, construye enfrentamientos, que hoy no existen como tal. No quiere decir que no haya diferencias, porque esos dos humores que conviven en el gobierno tienen manifestaciones en términos políticos, ideológicos, conceptuales diferencias muy claras. Pero el hecho es que han logrado convivir y han logrado formar un gobierno que si no se hubieran unido no existiría. Entonces, acá obviamente el problema es el liderazgo de esto. Cuando digo liderazgo, digo liderazgos de las dos familias, porque sí. acá hay un problema de crear condiciones para la conversación, porque si no esto va a terminar en una ruptura que no tiene otra deriva, como ocurrió en otras épocas, que el triunfo de lo más reaccionario y de lo más horrible del país. Cada vez que se produce una división, un cisma en el movimiento popular, lo que viene no es lo que es más de izquierda, o lo que es más realista, o lo que es más esto o más lo otro. Lo que viene es lo peor. Sí, claro. La instancia en la que estamos. Si no lo comprendemos, y si no lo comprende los millones, pero sobre todo si no lo comprenden las conducciones de esto, estamos en peligros verdaderamente muy serios. No es que estamos en peligro, ya perdimos una lección por esto. Sí. Ahora, Edgardo, ¿no crees que estas desavenencias o esta discrepancia que hay entre la conducción o el liderazgo de las dos familias a las que aludís tiene que ver con que abrigan distintos diagnósticos y auguran diferentes pronósticos? Es decir, creo que por un lado el albertismo o Alberto o el peronismo clásico diagnostican de una forma la realidad y el kirchnerismo de otra, y por ende llegan a conclusiones distintas sobre lo que puede pasar. Eso es así. Ahora, los diagnósticos diferentes pueden dar lugar a una conversación, a una negociación, a una disputa, a una interna, a cualquier forma que lleve a la unidad, porque la interna también es para la unidad, y el tratamiento serio de las contradicciones también es para la unidad. Yo no me imagino una unidad en la que no se explayen, en la que no se expongan los puntos de vista diferentes y los diagnósticos diferentes. Después, son diferencias distintas, porque una cosa son las diferencias que puede haber en el interior del Frente de Todos, pero ¿por qué no pensamos las diferencias de diagnóstico y de pronóstico y de estrategia con la derecha pro-norteamericana? Claro. Me parece que sería más interesante poner el acento en eso, porque finalmente lo que se está disputando no es cuál de las corrientes internas del Frente de Todos predomina. Lo que se está disputando es si esto puede tener continuidad en el tiempo, más allá de las acechanzas explícitas que hace la coalición pro-norteamericana. Porque finalmente, ya hoy con la situación crítica que tenemos en el mundo, con lo de Ucrania, con todas las cosas que ocurren, y el propio Fondo Monetario es parte de eso. Sí. Yo quería intercalar, lo voy a hacer muy breve, lo más breve que pueda. Sí. El 4 de febrero se firmó un acuerdo, el mismo día que Alberto Fernández estaba en China con los Juegos Olímpicos, ese mismo día se firmó un acuerdo entre Rusia y China. El hecho de que se firmara es muy conocido, pero el texto creo que no lo conoce nadie. Yo pude acceder a través del País, el diario del País. No lo conoce nadie, no es una expresión literal. Se habla mucho más de ese acuerdo de lo que se lo conoce. Ese acuerdo se podría llamar: Rusia y China anuncian la emergencia de un nuevo orden mundial. Se podría llamar así, porque
la primera definición de la novedad mundial, de lo que está ocurriendo de nuevo en el mundo, es la multipolaridad. Está dicho así, la multipolaridad es la nueva cara del mundo. ¿Y qué quiere decir la multipolaridad? Que se terminó el mundo que se había construido cuando la caída o el derrumbe del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, el mundo unipolar, el mundo donde Estados Unidos tenía un problema en algún país de Medio Oriente y mandaba a las tropas y resolvía, y no había ninguna contestación orgánica a ese predominio de Estados Unidos. Ese mundo terminó. Sí. La situación que hay en la relación de fuerzas hegemónica entre Estados Unidos y China ya altera el orden de la ecuación mundial. Y con Rusia, una de las potencias militares más importantes de la época, en un acuerdo estratégico con China, es muy difícil para Estados Unidos seguir manejando los hilos mundiales. Lo que está ocurriendo en Ucrania, hay que mirarlo yo lo miro con un miedo cercano al terror, ¿no? Sí. Pero hay que mirarlo como un episodio es el primer gran conflicto del nuevo orden mundial, está ocurriendo en Ucrania. Estados Unidos dice hay que hacer esto, y Rusia le dice no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y si hacen esto otro, les vamos a hacer esto y lo otro. Y si ustedes nos hacen eso y lo otro, las respuestas van a ser dolorosas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, yo no estoy diciendo que todo eso sea lindo, No, para nada, estás describiendo lo que está pasando. Claro, lo que yo estoy diciendo es que la idea de que el mundo lo maneja de modo unipolar Estados Unidos, hay que sacársela, eso no ocurre más. A nosotros nos agarra el tema, el conflicto, el tema del fondo. En realidad el macrismo, en realidad la herencia del macrismo, nos toma a medio camino, porque el mundo de dentro de 10 o 20 años no se va a parecer mucho a este. Hay que ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional en el futuro. Porque el Fondo Monetario es la creación de Estados Unidos a la salida de la Segunda Guerra para controlar las economías y las finanzas del mundo occidental. Ahora, ¿para qué? Para la competencia con la Unión Soviética. Esa es la idea. Edgardo, te propongo entonces juguemos una carta hipotética. Ya que el mundo dentro de 10 o 20 años no va a ser el mismo y que el acuerdo que estamos negociando con el FMI es a 10 años, ¿por qué no pensar entonces que no tiene sentido acordar? No, porque no acordar lo tenés que resolver en esta situación mundial, no la de dentro de 10 años. Bien, buen punto. O sea, yo trato de jugar con los argumentos para ver de qué forma podemos justamente llegar a mayores grados de síntesis, porque lo que estoy viendo es que en todas las conversaciones donde me involucro, sea de tipo laboral o en académico o simplemente militante, me encuentro con que es muy irritable el momento o las personas que intervienen en el debate, y hasta se ofenden fácilmente con las posturas de uno u otro. Sí. Eso es delicado hasta en cuanto al humor social lo que nos está pasando. Yo creo que además de humor social, yo diría que hay un problema de formación política. Porque la idea de que la política conduce necesariamente a un lugar, ¿no? Que es el argumento de los grupos más enojados por el acuerdo con el fondo. Esto nos lleva acá, nos lleva allá y nos lleva a acullá. Sí. La política no es así. La política es los planes intentan llevar en una dirección y después están los contraplanes y están los accidentes y están las aleatoriedades, las contingencias. El que ignora eso cree que la política es una botonera que se activa. Claro. y eso tiene que ver con un problema también, yo diría generacional, porque nosotros venimos desde los años 90 viviendo en un país donde la política es agredida sistemáticamente como una actividad indecente, y además como algo que es simplemente la administración. La idea de la contradicción, la idea de las fuerzas que confluyen y que se enfrentan, la idea de la organización para domeñar esas fuerzas, todo eso, el debate actual está vacío de eso. Sí. No digo vacío, pero está muy
muy flojo, muy flaco, y encima de eso, Dipi, el gobierno actual tiene una doctrina sobre su relación con los medios de comunicación que en mi opinión es nefasta. Sí, estamos de acuerdo. Es una doctrina, no es un accidente, no es el funcionario que está en tal o cual dependencia estatal, es una doctrina. Sí, sí. La política hay que dejarla, hay que sacarla de la conversación pública, Sí, tiene que ser una conversación, finalmente, ¿no? Aunque no sea ese el objetivo, es una discusión de aparatos la política. El aparato mío con el aparato tuyo, dialogamos, nos peleamos, pero no pongamos el tema en el conocimiento y en el debate público masivo, hay que correrlo. Uh-huh. Hay que sacar. Los programas que hacían eso, lo único que hacían era propaganda. Así se dijo desde la más alta investidura. Sí. Eso hay que modificarlo. Ahora o después que se haga la interna del Frente de Todos, eso hay que modificarlo, porque si no el camino de la derrota está asegurado. Lo estás diciendo como al pasar, Edgardo, pero me parece importante resaltarlo. Vos decís ahora o después que se haga la interna del Frente de Todos, o sea, bueno, que... es una maldad. No sé, bueno, está bien, ponele que vos lo hayas dicho con un tono provocador, pero yo me quisiera agarrar de eso para pensar que hay un después. Bueno, pero si no hay un... Bueno, siempre hay un después. Sí. Después, ¿qué importa del después? Diría sí. El polaco Goyeneche. Siempre hay un después, porque esta es la otra cosa, ¿no? La idea apocalíptica de la política. Si no pasa esto, se derrumba todo. Yo sacando ese aspecto apocalíptico le doy muchísima importancia, una importancia capital a la continuidad del Frente de Todos, a la continuidad en la diferencia, a la continuidad en la pluralidad, a la continuidad con respeto por lo que piensan distinto que nosotros, porque para eso formamos un frente. Uh-huh. Yo acabo de hacer una crítica directa a una conducta del presidente de la República, sí, y al mismo tiempo estoy convencido de que es el jefe político de la nación por mandato soberano del pueblo, y es la persona que yo apoyo para que esté ahí. Yo no estoy jugando para que esté otro. Ahora, también recojo piola y digo, el Frente de Todos, como es de todos, tiene que abrirse a la competencia interna, tiene que abrirse al debate interno, se tienen que escuchar voces distintas, como de hecho se escuchan, pero ordenadamente y sin la pulsión sin la pulsión destructiva. Yo quiero que el albertismo desaparezca del mapa. No, yo creo que hace falta que haya un sector como el que cohesiona a Alberto Fernández en una política de unidad. Y de hecho ese sector dirige el Frente de Todos. Así como lo dirige ese sector, lo puede dirigir otro sector o un tercero, porque tampoco es cuestión de polarizar y de achicar los contornos. Yo creo que el Frente de Todos es una herramienta que nació para quedarse. Yo voy a pelear para que se mantenga el Frente de Todos y para que se mantenga en su actual composición y ampliada con otros sectores que podamos ir sumando, ¿no? Para ver cómo... Yo lo de la interna es una metáfora muy arriesgada, pero más o menos, porque la interna la van a disputar dos o más sectores, si existe esa interna, dos o más sectores que se interesan por la continuidad del Frente de Todos. Si en esa interna se colara la idea de que según gane uno o el otro, el Frente de Todos continúa o se liquida, yo no quiero esa interna. Uh-huh. Yo quiero una interna donde compitamos para el día siguiente con el resultado que sea. Nos juntamos ¿para qué? Para defender la soberanía del país que va a estar amenazada por un eventual triunfo de la derecha. Ese es un punto que no se nos puede ir de la agenda. Bueno, de hecho, a propósito de esta interna, porque según con quién hables vos, dentro del gobierno, un ala u otra, una fracción u otra del Frente de Todos, vas a tener por supuesto que distintas apreciaciones sobre este escenario, pero casi todos ya coinciden en que desde el 17 de noviembre para acá, que lo anunció Alberto Fernández en la plaza, aquello de que quiere paso desde el presidente hasta el último concejal, y digamos, a pesar de las resistencias que en algún momento pudo haber manifestado el kirchnerismo, me parece que ya está medio dispuesto que así va a ser. Todos hablan de una preconfiguración del escenario de paso en el 23.
Lo interesante de todo esto tal vez sea precisamente que también se está buscando que los candidatos o las posibles figuras políticas que encarnen esos roles en la disputa sean aceptables, digeribles o respetados por todas las tribus. Bueno, claro. Bueno, pero eso es una condición que en cuya ausencia no tiene mucho sentido la interna. Uh-huh. No tiene mucho sentido, pues si la interna es para que después los que pierdan rompan o los claro. que pierdan se alíen con los enemigos, eso es un juego muy muy pobre, muy mediocre. Yo creo que tiene que haber un gran esfuerzo centrípeto, un esfuerzo de juntar, sí. un esfuerzo de juntar, de respetar, de no confundir a la persona que piensa distinto en el interior del Frente de Todos con un enemigo. Creo que eso es básico, y a veces hay actitudes lenguarazas, uh-huh. que no ayudan.